determina finalmente la matriz del CIES. Desarrollo del elemento isoparamétrico. Entonces, las mismas funciones de forma se utiliza para definir la geometría del elemento y el campo de desplazamiento dentro del elemento. Por esa razón es lo que se llama isoparamétrico. Entonces, son elementos que tienen que les nacen las coordenadas desde su centro geométrico. ¿Sí? Entonces, están definidas por los parámetros ST. Aunque hay otros libros que le toman en cuenta tener otras letras, por ejemplo, puede ser EDT o cualquier otro. Entonces, en función del ESET, si tenemos aquí nuestra geometría, las coordenadas son 1, 1, son una unidad, no tienen ninguna dimensión. ¿Sí? Entonces, es lo que se llama coordenadas naturales, con origen en el centro del mismo, como se muestra en la figura. Los ejes ST no tienen por qué ser ortogonales ni tampoco paralelos a los ejes X o Y, es decir, para cualquier elemento sería el mismo sistema. La orientación de las coordenadas de ST es tal que los 4 vértices en los lados del cuadrilátero están delimitados por más 1 y menos 1. Entonces, en el caso de un rectángulo perfecto, se relacionan las coordenadas de ST con las coordenadas globales de X y Y de esta manera. Entonces, donde B sería el semiancho, H es el semiancho del elemento. Entonces, y ese va desde menos 1 hasta 1. Entonces, aquí esta coordenada yo le puedo definir de esta manera. Si tengo aquí el centro, digamos que el centro sea 100, 100, por decir, y el ancho de esto tenga una medida de 20. Entonces, sería 100 más 20 por S que valdría 1. Y me daría entonces la medida de la S. En un elemento, digamos así, perfecto. En el elemento general que tiene otra forma, ahí toca evaluar en primer lugar generar este polinomio lineal y determinar A1, A2, A3, A4. Entonces, esta sería la función de forma general. Esto ya lo habíamos hecho anteriormente. ¿Sí? Y tenemos entonces que el X y el Y se definen de esta manera. Donde un cuarto por 1 menos S por 1 menos T son las funciones de forma. La N1, esta sería la N2, la N3, la N4. Y lo mismo para la demostración para el nodo 1. Nodo 1, ya de aquí, es que tiene menos 1 y T es igual a menos 1. Entonces, yo lo desarrollo con estas coordenadas y me da X1. Y lo mismo para el Y. ¿Sí? Para el Y1. Y lo mismo puedo hacer, por ejemplo, para el otro valor, digamos, como aquí, uno así. X2 me da las coordenadas X2 y Y2. Si está aquí el 1, X3 y Y3. Entonces esto quedaría en forma matricial. Si esto lo organizo en forma matricial, donde ya indiqué que este es el N1, N2, N3, N4, me queda de esta manera la definición del elemento. Las funciones de forma son las que había indicado.
tienen este formato. Entonces, de esta manera tengo la definición de la geometría del elemento. Y de la misma forma se obtienen los desplazamientos. Entonces, estos son los desplazamientos que obedecen al mismo esquema. El desplazamiento 1 de 1 es cuánto se está desplazando, cuánto se está moviendo el polinomio, por ejemplo, la esquina 1, 1. ¿Sí? Ahora bien, nosotros necesitamos entonces las deformaciones. ¿Cuáles son las deformaciones? Son estas, ¿no? Estas deformaciones. Para poder tratarles, ¿sí? Y sacar las tensiones y sacar la matriz de rigidez. Entonces vamos a sacar las deformaciones. Entonces, las funciones de forma están definidas por estas coordenadas naturales. Las deformaciones, en cambio, están definidas por función de x y de y. Entonces, dada una función que sería tanto de x como de y, pero a través de s y de t, las derivadas parciales se hallan por medio de la ley de la cadena, que es esta se llama ley de la cadena. Lo mismo para el respecto de t, igual. Entonces, y aquí es lo que se saca las funciones en x, por ejemplo, que están aquí, con las funciones de x, las funciones en y. Y esta sería, por ejemplo, esta podría ser, por decir, una desplazamiento. ¿Sí? Esta f es de forma genérica, pero podría ser un desplazamiento en u, un desplazamiento en u. Entonces, parto de esto, de la ley de la cadena. Entonces, estas dos expresiones que pueden acomodar en forma de matriz. ¿Sí? Aquí está df de s, df respecto de s, df respecto de t, es este vector. ¿Sí? Y aquí saco df de x, df de y. Y entonces, este componente se llama el jacobiano. Y de ahí puedo sacar, yo necesito la derivada parcial respecto de x, la derivada parcial respecto de y. Entonces, es el jacobiano. Quedando de esta manera, como acabo de expresar, yo lo que necesito es este vector. Entonces, esto se obtiene con la matriz de la inversa, ¿no es cierto?, de jacobiano y por estas funciones. Entonces, ahí sí puedo sacar las deformaciones. Entonces, recuerden que esta era la matriz de gradiente, ¿no? Entonces, las deformaciones son estas que están acá. Esta sería la distancia angular. Y entonces obedece con este operador, ¿sí? Aplicado a u y b. Aquí simplemente está recordar cómo sería la inversa de este jacobiano. Aquí en el denominador va el determinante. Este sería el determinante. Y solamente se reordenan los elementos, ¿no? Aquí pasa a ser esta columna, pasa a ser una fila y lo mismo acá tenemos acá. Listo, entonces de esta manera obtendría finalmente, o sea, el arreglo a resolver sería este. U y B a su vez, ¿sí?, es esta identificación.
Entonces, para resumir, para no ser tan grande la expresión, este D' se llama matriz de operador, está dado por toda esta expresión y esta corriente. Y la matriz gradiente es esta multiplicación, esta matriz de operador por los dos vectores. Y me queda de esta manera, con submatrices. Entonces tenemos aquí submatrices V1, submatriz V2, que pueden sacar, submatriz V2, V3 y V4. Entonces, este está dado por estos términos A, B, C, D, donde A sería la derivada parcial de Y respecto de T, D igual a la derivada parcial de Y respecto de S, C, etc. Y las N1, S significa derivada de N1 respecto de S. Aquí tenemos un ejemplo. Entonces, esto se hace así. Sacamos esta parte. Digamos que quiero sacar el A. El término Y o X. Y queremos el término A. Pues simplemente meto el tiempo al teta, ¿no? Es tiempo simbólico, variable, diferencial. Y ahí le tengo, ¿sí? Todo este sería el A. Aquí está A. Entonces, de esa manera se saca A, B, C, que son los que acompañan a estas matrices. Igual con estos vectores, estos términos en el 1 y en el 2 en el 3, igual hay que derivar parcialmente. De la misma manera. Pues la coma indica diferenciación. Entonces, el jacobiano en cambio se resuelve de esta manera. Y finalmente la matriz de liquidez estaría dada por este tema. Entonces sí, en realidad es bastante complejo, ¿no? Este desarrollo, pero es el que sigue el elemento isoparamétrico, que es el que al final utilizan los programas. Bueno, aquí hay una integral, ¿sí? ¿Cómo hemos estado nosotros resolviendo las integrales de estos elementos del CST? ¿Sí? Otro que vimos el LST, ¿sí? Había otro, el Q4. ¿Cómo resolvíamos? Simplemente pasándonos en el marcar, aplicando la integral simbólica. Así le veníamos haciendo. Entonces, los programas no utilizan esa técnica, sino completamente numéricos la resolución. Entonces, por esa razón, aquí una explicación de lo que serían dos estrategias de integración numérica. Se llama integración de Newton. Esto es más sencillo. Entonces, es a través de sumatorios, ¿no? Y aquí está un ejemplo de una integral de menos 1 a 1 de una función cualquiera. Simplemente para ejemplificar la estrategia. Entonces, utiliza, por un lado, hay que evaluar este término h, que es digamos, el intervalo de integración, ya por un lado. Y por otro lado, se necesita también estos términos que tenemos aquí,
1 sexto, 4 sextos, 1 sexto para 3 puntos de integración, que son los que vienen acá. 1 sexto, 4 sextos y 1 sexto. Entonces, se evalúa de la siguiente manera. Así sería esta integración. Dice el ejercicio, integrar de menos 1 a 1. Entonces decimos a vale menos 1, b vale 1. H, entonces va a ser la resta, sería 12. La función es esta que tenemos acá. Se evalúa para menos 1, para 0 y para 1. Entonces, se reemplaza este valor de menos 1 aquí. Menos 1 al cuadrado sería 1, coseno de menos 1 sobre 2, que nos da para 0, sería 0 al cuadrado, coseno de 0, 1. Para 1, sale este t. Y luego se hace esta suma, ¿no? H y se corrigen los términos. 1 sexto, 2 tercios serían 1 sexto, ¿no? 1 sexto, 4 sextos, 1 sexto, sale 2.5. Comprobamos con el marcar, ¿sí? Hay una ligera variación, ¿sí? Debido a que es un método aproximado. El mismo ejercicio con 4 puntos de integración. Pues así mismo se saca el H, pero aquí son otros términos. Aquí es 1 octavo, 3 octavos, 3 octavos, 1 octavo. Entonces aquí en cambio se evalúa para estos términos, ¿no? Y A más B menos A sobre 3, A más 2 B menos A sobre 3 y para B. Y nos sale prácticamente lo mismo. Con 3 puntos de menos 2 a 2. Entonces aquí H vale 4. Se evalúa para y a menos 2, y a 0 y para 2. Y se hace la suma, se demuestra como un intervalo de 0 a 2. Entonces, de igual manera, y el 0, y el 1 y el 2. En este caso, porque aquí no tenemos menos 1 a 1, entonces estos cambian. Y la suma respectiva. Y aquí tenemos otra función, 3 a la x menos x. Entonces igual está regresada. Esa es una estrategia. Otra estrategia es este de acá, la cuadratura gaussiana. Es cuadratura gaussiana. Igual es una sumatoria. Igual es una sumatoria. Entonces aquí tenemos aplicarle de esta manera. Aquí tenemos en la sumatoria, aquí están involucrados los pesos. Para 3 puntos, los pesos son estos de acá, 3 puntos. Estos serían los pesos. 5 novenos, ¿sí? Y para el central, 8 novenos. Esos son los pesos. Con 2 puntos de integración, el peso es 1. Entonces aquí estamos haciendo con 3 pesos, con 3 puntos. Con 3 puntos y estos valores de pesos. Se evalúa entonces para el x1 y el x2 que dice para evaluar la función son más 0.77, 0 y menos 0.77. Aquí está. Para menos 0.77, para 0 y para 0.77. Entonces aquí tenemos los pesos, la evaluación
y luego sale la valor de la integral, que era. Tengo aquí otra función, asimismo, igual, son 3 puntos, 5 novenos, 8 novenos, 5 novenos serían los pesos, y la evaluación menos 0,77, 0 y 0,76. Y con el marcar me sale 0,691. Entonces son soluciones aproximadas. Entonces, nuevamente les recalco, es porque esto realizamos brevemente porque los programas utilizan estos esquemas numéricos, no utilizan esquemas simbólicos como nosotros hemos estado haciendo. Y tenemos aquí para 2 dimensiones. Para 2 dimensiones utiliza 2 puntos y el peso es 1, más fácil. ¿Sí? Entonces ahí en cambio la sumatoria toma esta forma. ¿Sí? Esta sería la sumatoria. Desarrollando W1, W1, que al final es 1, es 1, 1, 1. Entonces la función se evalúa para los puntos gaussianos, S1 T1, S1 T2, S2 T1 y S2 T2. ¿Cuáles son los puntos gaussianos? Son estos de acá. Esto es en realidad, dice ahí 0.577, pero es 1 sobre raíz de 3. Para esos puntos que valen. Entonces, eso quiere decir que nuestra integral, tenemos acá, todas estas funciones, todas estas que estamos sacando, jacobiano, etcétera, etcétera, debería evaluarse para los puntos gaussianos. Entonces, esta integral se transforma en una suma de 4 términos, básicamente. Eso quiere decir. Entonces, veamos el ejemplo. Dice resolver esta integral. Entonces, el desarrollo teórico nos dice esto. Pero sabemos que W1, los pesos son siempre 1. Entonces, 1, 1, 1. Entonces, son estas 4 sumas. Y los puntos gaussianos son los que tenemos acá. ¿Sí? Para el punto 1 sería, esto es de 0, ¿no? Menos 1 sobre raíz de 3, es de 0,57, menos 1 sobre raíz de 3. Para el punto 2, el de aquí, a ver, es el punto 1, el punto 2. El punto 2, ese es menos 1 sobre raíz de 3, 1 sobre raíz de 3. Estos dos son dos negativos, este es negativo y positivo. Ambos son positivos. 1 sobre raíz de 3, 1 sobre raíz de 3. Y entonces hacemos la suma de los 4 términos. La evaluación primero y luego la suma. Se suma este, más este, más este, más este, y nos da entonces el 4. Y luego tengo aquí una comprobación, ¿no? con la solución de marcar, me sale también 4. Entonces, en definitiva, la integración es a través de las 4 contribuciones en los puntos de Gauss. Entonces, ahí se nos hace más accesible y más fácil la integración. Entonces, finalmente, un ejemplo. Veo un elemento, una barra, una placa a tracción. Entonces, vamos viendo cómo se dice este elemento. Al final, bueno,
pasos, ¿no? Pero son totalmente asumibles y nos sale la matriz. Entonces, los puntos de Gauss, ¿no? La geometría del elemento. El jacobiano, el determinante del jacobiano. Entonces, esto se calcula y tenemos 7500 haciendo la operación, evaluando esto. Bueno, la matriz B, aquí tenemos estos términos que acompañan a la matriz A, B, C y D. Acá. Aquí tenemos N1, N2, N3, N4. Ya, estos eran submatrices, ¿no? Aquí están las diferentes submatrices. Y acá tenemos entonces que están evaluados para estos puntos. B1 es segundo T1, B2 es segundo T2, B3 es segundo T1, B4 es segundo. Y aquí tenemos este esquema que se refiere a la integración. Y aquí, 4 términos y sumados nos dan una matriz de rigidez. Y acá tenemos ya aplicadas las fuerzas y las condiciones de control. Acá en los desplazamientos, y estamos comprobando aquí este desplazamiento 0,15 nos da aquí 0,14. Entonces ese sería el estudio de apenas un elemento isoparamétrico. Este sería el bastante complejo. Pero la diferencia es que la integración es muy fácil. Eso es lo que se estaría hablando. Entonces, ahora sigamos a las aplicaciones. Quisiera revisar esta concentración de tensiones con el voltaje. Nos toca ver aximetría. Y aquí tenemos esta general. Es un caso de aximetría, es decir, es algo que rota con respecto a la energía de la evolución. Aquí está hecho en SolidWorks, ¿sí? Pero se puede hacer en cualquier programa, inclusive en el AutoCAD, pero en la versión mecánica para poder exportar como IGS. También se podría hacer en Elementor, que es una superficie plana. Aquí está generada la superficie, aquí que tengo. Entonces, hablamos en WordPress.
Entonces, aquí tenemos que poner un concreto. Entonces esta corredera me mueve a ver el nuevo material, concreto. Y le cargamos la isotropía elástica. Esta isotropía le movemos al concreto. Ponemos aquí en megapascales, es más fácil. Y serían los valores que son 29.000 y 0.15. Y 0.15. No se necesita más. Vamos al proyecto. Geometría. Abrimos así mismo. La design model. Unidades milímetros. Import sistema geometry file. Fuente. Abrir. Es una fuente de agua. ¿Sí? Entonces aquí tenemos el agua y aquí el agua. Entonces hay una presión hidrostática. Entonces, vamos acá. Vamos al modelo. Análisis tipo 2D, veamos si nos acepta, si no toca de nuevo. Veamos si nos acepta. Eso siempre se tiene que hacer antes. Veamos acá qué pasó. Geometría. Entonces, aquí está tensión plana. También pongamos acá unidades de camino. Entonces yo quiero axisimetría. Entonces defino que eso es axisimétrico. Los materiales hay que cambiar. Entonces el surface body está definido para AC.
Entonces esto hay que cambiarle a concreto. Concreto. ¿Qué más? ¿Qué más? Un sizing dice de 50 milímetros. Un método también para triángulos. No sé si tienen método. Vamos a insertar. Sizing. Aplicar. 50 milímetros. Insertar método. Veamos la geometría. Orden del elemento lineal. Esto es porque hace una convergencia. Aquí es el orden del elemento lineal. Soporte fijo, la base. Entonces insertar soporte fijo, fije soporte, filtro, asimismo de línea. Y como es rotación, una forma es fricción de soporte al eje de rotación. Fricción de soporte está aquí. Es como que hubiera ahí rodillos. Y ahora la presión hidrostática. Entonces, aquí se pone la densidad de fluido. Se pone aquí la aceleración y básicamente eso, seleccionando el perfil, seleccionando esta línea. Entonces, vamos a decir, insertar, veamos aquí, presión hidrostática. Entonces,
Selecciona esto con el control, aplicar. Densidad 2000 de agua, ¿no? Y gravedad de componentes. En vez de vector, componentes 0, el otro 9.82. Hay que ver las unidades. Momentáneamente se pueden cambiar las unidades a metros. Entonces, ahí sí serían 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Y acá sería 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Listo. Y luego hacemos lo mismo en la cubeta de abajo. Entonces, me quedaría ahí. Y ahí insertamos otra presión hidrostática. Nosotros hacemos así mismo. Con el control, porque va a estar lleno de agua. Aplica densidad así mismo 1000 kilogramos en un metro cúbico. Componentes, dirección en Y, 9,81 metros sobre segundo cuadrado. Ese sería. Y ahí se resuelve. Insertamos deformación total. Evaluamos. Ahí vamos a ver. Esto también. Surface location. Eso no está. Aquí esta parte es la localización del nivel del agua.
Entonces, tienen que estaba a 0,0, ¿no? En localización, le pone aquí el nivel y simplemente aplicar. Y ahí sí se pone variable. Vamos con el otro. Esto nos está ofreciendo. Tenemos todo: la densidad, la gravedad, con aquí localización. Ponemos acá el nivel del agua, aplicar. Entonces, ahí sí se resuelve. Ahí está. Este es el que se nota más, ¿no? Porque este está, aquí tenemos que aquí está fijo. Esa fuente está fija ahí. Entonces ahí tenemos que podemos también cambiar a milímetros para ver 0.005, o sea, 5 micros está aquí. Lo otro que hace es un análisis de convergencia. Eso siempre suelen pedir los profes así en las clases de líneas que están diciendo. ¿Y qué hay del análisis de convergencia? Básicamente lo que consiste es hacer otro mallado, digamos un mallado más pequeño, ¿sí? Y entonces observar que esto no cambia, o sea, que converja la solución. Pero el análisis es automático. Se hace aquí insertar convergencia. ¿Usted sabe qué es convergencia de la información? Entonces, veamos aquí. Convergencia. 1%. Ya. Ese es el cambio permisible. 1% de potencial. Y el otro factor, talles de solución. Ahí. Entonces, aquí, ¿en cuántos ciclos queremos que resuelva? 10 ciclos, ¿no? Y profundidad de refinamiento es hasta 13. Y mandamos a resolver y nos tiene que dar un gráfico de cómo evolucionó la convergencia. La convergencia también puede ser en base a las tensiones. Aquí lo hicimos en base de la deformación del desplazamiento. Pero si me sale el rojo, quiere decir que me está convirtiendo. Entonces aquí, esto convergió a los 4 intentos. ¿Sí? Tenemos este histórico, cómo fue evolucionando, y aquí cómo van incrementándose los elementos automáticamente. Entonces aquí tenemos
hay que ser elementos más pequeñitos en estas zonas de interés que hace automáticamente el programa. Pero muestra primero. Ya compré. Aquí no está entonces el gráfico. Y aquí los números que fueron, o sea, las cantidades de elementos que se fueron incrementando para que converja, ¿sí? Los desplazamientos. Y que la diferencia del uno con el otro sea lo que pusimos aquí, del 2%. Entonces, eso nos indica que el problema sí converge a lo que sería el desplazamiento. Y aquí fíjense cómo fue mallando automáticamente, porque nosotros teníamos otro mallado. Entonces fue mallando, hasta que exista la convergencia. Entonces, ahí ya podemos decir que están bien las cargas, están bien los resultados. Y que esta dimensión es válida. Yo ayer vi que no todos están haciendo en la clase. Entonces, como deber, o sea, el que hace, lo único que tendría que hacer es hacer un print screen, ¿sí? Y mandar y poner eso en una hojita, que sería la evidencia, ¿no? de que acabo. Si no alcanzan aquí, lo pueden hacer en la casa, pero todos tienen que hacer, no es solamente de venir a ver, ¿sí? Sino también tienen que trabajar en estos puntos. Eso sería de deberes. En otros deberes les recuerdo que había por lo menos unos dos deberes importantes de todos. Si me acuerdo, era uno de ellos tenía que ver con lo siguiente. Era de bidimensional, era de un triangulito, no de un cuadrado, un elemento Q4 de una viga. De 4 elementos. Me parece que era. Seguir con la matriz. Uno era de la fibra con puntitos y el otro era un cuadrado. No sé, me acuerdo. ¿Qué última clase yo? Esto no es de los 6 3 elementos. Y aquí lo único que se les pedía es modificar fíjense aquí cómo se difaja, que se demora tanto. A 4 elementos. Esto modificarle y poner un elemento positivo. Eso era lo único que quería. ¿Sí? Eso era uno. El otro era así mismo, ese creo que es el elemento NST.
Sí, de acá. Este era llenar la matriz. Formar la matriz. Entonces aquí van saliendo dos términos. 1, 1. ¿Sí? Y entonces ustedes lo que tienen que hacer aquí, por ejemplo, la matriz completa sería de cuánto. Aquí no estoy hablando de ensamble, solamente de la matriz. Son 12 por 12, es decir, 12 por 12. Cada nodo tiene 2 grados de libertad. Entonces, ¿qué hay que hacer aquí? Vamos a coger una matriz. Acá, digamos, los puntos y una acá, 12 por 12. Y aquí ir poniendo estos. Entonces, de esta manera sale, ¿no? Aquí sería 1.75H, 5H sobre. ¿Se le copia? Acá 1, 2. Es 3.25. Acá 3.25. Y esta matriz es simétrica, es decir, que 3.25 también tiene aquí. Siempre son simétricas las matrices. ¿De acuerdo? Aquí hay que entonces generar el K112, que sería el último. K111, el K112. Ese sería el otro deber. Ese también se les pidió. De este elemento LS. Y el otro que les estoy pidiendo también es de estos programas que estamos haciendo, ir poniendo las evidencias de que ustedes les saben que habría que poner, seccionándose de que entre esto, ¿no? El ANSYS 2026 estudio. Si es que tienen aquí la computadora y van haciendo, ¿sí? Y les sale, ya estaría listo en el script y ya estaría. Y eso poner en una página de Word. Han completado el ejercicio. ¿De acuerdo? La fibra, el cuadradito como y ahí se puede no salir. Eso podemos hacer. Ya les agradezco que hayan puesto aquí los grupos, entonces, pero solo faltaba ver cuál van a hacer. Si le pueden hacer uno. En el orden. Aquí no sé. ¿Qué? Listo.